Capítulo 22. Fueron en enjambre a la casa de Sherburne, gritando y aullando como indios, y todo el mundo tenía que apartarse o echar a correr para que no los atropellaran y los pisotearan. Resultaba terrible verlo. Los niños iban corriendo delante de la multitud, gritando y tratando de apartarse, y en todas las ventanas del camino había mujeres que asomaban la cabeza, y chicos negros en cada árbol, y negros y negras adultos que miraban por encima de todas las vallas, y en cuanto llegaba la horda cerca de ellos, se apartaban y salían fuera de su alcance. Muchas de las mujeres y de las muchachas lloraban y gritaban, medio muertas del susto. Llegaron frente a la valla de Sherburne, tan apretados que no cabía ni un alfiler y armando un ruido que no podía uno oír ni lo que pensaba. Era un patio pequeño de unos 20 pies. Alguien gritó: «¡Tirad la valla, tirad la valla!». Luego se oyó un ruido de maderas rotas, arrancadas y aplastadas, y cayó la valla, y el primer grupo de la multitud empezó a entrar igual que una ola. Justo entonces Sherburne aparece en el tejado del porchecito de la fachada, con una escopeta de 2 cañones en la mano, y ahí se queda, tan tranquilo y calmado, sin decir ni palabra. Se terminó la escandalera y la ola de gente se echó atrás. Sherburne no dijo ni una palabra, se quedó allí, mirando hacia abajo. Aquel silencio daba nervios y miedo. Sherburne recorrió la multitud lentamente con la vista, y cuando tropezaba con los ojos de alguien, éste intentaba aguantarle la mirada, pero no podía. Bajaba los ojos como si se le hubiera colado dentro. Y al cabo de un momento Sherburne como que se echó a reír, pero no con una risa agradable, sino con una de esas que le hacen a uno sentir como si estuviera comiendo pan en el que se ha mezclado arena. Y después va y dice, lento y despectivo: «Mira que venir vosotros a linchar a nadie me da risa. Mira que pensar vosotros que teníais el coraje de linchar a un hombre. Como sois tan valientes que os atrevéis a ponerles alquitrán y plumas a las pobres mujeres abandonadas y sin amigos que llegan aquí, os habéis creído que teníais redaños para poner las manos encima a un hombre. Pero si un hombre está perfectamente a salvo en manos de 10.000 de vuestra clase, siempre que sea de día y que no estéis detrás de él, que si os conozco perfectamente. He nacido y me he criado en el sur, y he vivido en el norte, así que sé perfectamente cómo sois todos. Por término medio, unos cobardes. En el norte dejáis que os pisotee el que quiera, pero luego volvéis a casa a buscar un espíritu humilde que lo aguante. En el sur un hombre, él solito, ha parado a una diligencia llena de hombres a la luz del día y les ha robado a todos. Vuestros periódicos os dicen que sois muy valientes, y de tanto oírlo creéis que sois más valientes que todos los demás, cuando sois igual de valientes y nada más. ¿Por qué vuestros jurados no mandan ahorcar a los asesinos? Porque tienen miedo de que los amigos del acusado les peguen un tiro por la espalda en la oscuridad, que es exactamente lo que harían. Así que siempre absuelven, y después un hombre va de noche con 100 cobardes enmascarados a sus espaldas y lincha al sinvergüenza. Os equivocáis en no haber traído con vosotros a un hombre, ese es vuestro error, y el otro es que no habéis venido de noche con caretas puestas. Os habéis traído aparte de un hombre, ese Buck Harkness, y si no hubierais contado con él para empezar, se os habría ido la fuerza por la boca. No queríais venir. A los tipejos como vosotros no os gustan los problemas ni los peligros, pero basta con que medio hombre, como ahí Buck Harkness, grite al hincharlo, os da miedo echaros hacia atrás, os da miedo que se vea lo que sois, unos cobardes. Y por eso os ponéis a gritar y os colgáis de los faldones de ese medio hombre y venís aquí gritando, jurando las enormidades que vais a hacer. Lo más lamentable que hay en el mundo es una turba de gente. Eso es lo que es un ejército, una turba de gente. No combate con valor propio, sino con el valor que les da el pertenecer a una turba y que le dan sus oficiales. Pero una turba sin un hombre a la cabeza da menos que lástima. Ahora lo que tenéis que hacer
es meter el rabo entre las piernas e iros a casa a meteros en un agujero. Si de verdad vais a linchar a alguien, lo haréis de noche, al estilo del sur, y cuando vengáis, lo haréis con caretas y os traeréis a un hombre. Ahora largo, y llevaos con vosotros a vuestro medio hombre». Al decir esto último, se echó la escopeta al brazo izquierdo y la amartilló. El grupo retrocedió de golpe y después se separó, y cada uno se fue a toda prisa por su cuenta, y Buck Harkness fue detrás de ellos, con un aire bastante derrotado. Yo podría haberme quedado si hubiera querido, pero no quería. Fui al circo y me quedé dando vueltas por la trasera hasta que pasó el vigilante, y después me metí por debajo de la lona. Tenía mi moneda de oro de $20 y algo más de dinero, pero calculaba que más me valía ahorrarlo, porque nunca se sabe cuándo se va a necesitar cuando anda uno lejos de casa y entre desconocidos y esas cosas. Hay que andarse con mucho cuidado. Yo no tengo nada en contra de gastar el dinero en circos cuando no queda más remedio, pero tampoco tiene sentido tirarlo en ellos. Era un circo verdaderamente estupendo. Era lo más maravilloso que se ha visto cuando llegaban todos a caballo de dos en dos, caballeros y damas al lado, los hombres en calzoncillos y camisetas, sin zapatos ni estribos y con las manos apoyadas en los muslos, tan tranquilos y tan cómodos, por lo menos 20 de ellos, y cada dama tan fina y todas tan guapas como una pandilla de reinas de verdad, con unos vestidos que costaban millones de dólares y todos llenos de diamantes. Verdaderamente daba gusto verlas, nunca he visto nada más bonito. Y después se fueron poniendo en pie uno por uno y fueron dando vueltas en torno al anillo, los hombres muy altos, esbeltos y erguidos, con las cabezas moviéndose un poco y casi rozando el techo de la carpa, y con los vestidos de color de hoja de rosa de las damas dándoles vueltas en las caderas e inflados de forma que parecían unos parasoles preciosos. Y después comenzaron a ir cada vez más rápido, bailando todos ellos, primero con un pie en el aire y luego con el otro, con los caballos cada vez más inclinados, y el jefe de pista dando vueltas al poste central, chasqueando el látigo y gritando «¡Jai, jai!», y el payaso contando chistes detrás de él, hasta que todos dejaron caer las riendas y cada una de las damas se puso las manos en las caderas y cada uno de los caballeros se cruzó de brazos, y entonces fueron los caballos y se inclinaron hasta quedar de rodillas. Así que fueron saltando el anillo uno después de otro, con las reverencias más bonitas que he visto en mi vida, y después se fueron y todo el mundo se puso a aplaudir como si se hubiera vuelto loco. Bueno, todos los del circo hicieron las cosas más asombrosas, y todo el tiempo el payaso hacía unos chistes que la gente casi se moría. El jefe de pista no podía decirle una palabra sin que el otro le contestara rápido como el rayo con las cosas más divertidas del mundo, y lo que yo no podía entender en absoluto era cómo se le podían ocurrir tantas, tan de repente y tan oportunas. Hombre, si a mí no se me hubieran ocurrido en todo un año. Y después un borracho trató de meterse en la pista y dijo que quería montar a caballo y que sabía montar tan bien como el mejor. Discutieron con él y trataron de impedírselo, pero él no les hizo caso y todo el espectáculo se paró. Entonces la gente empezó a gritarle y a reírse de él, y él se enfadó y empezó a decir barbaridades. Así que el público se enfadó y muchos hombres empezaron a bajar de los bancos hacia la pista diciendo «¡Que le den una paliza, que lo echen!», y una o dos mujeres empezaron a gritar. Entonces el jefe de pista hizo un discursito diciendo que esperaba que no hubiera incidentes y que si el hombre prometía que no armaría más jaleo, le dejaría montar a caballo si creía que no se iba a caer. Así que todo el mundo se echó a reír y dijo que bueno, y el hombre montó. En cuanto estuvo montado, el caballo empezó a saltar, brincar y corvetear, con los empleados del circo agarrados de la brida, tratando de frenarlo, y el borracho colgado del cuello del caballo, con los pies volando por el aire a cada salto, y toda la gente de pie, gritando y riéndose tanto que se le caían las lágrimas.
Y por fin, claro, a pesar de los empleados del circo, el caballo se soltó y salió corriendo como un desesperado, con el borracho pegado a él y agarrado al cuello, primero con una pierna caída de un lado hasta tocar casi el suelo y después con la otra del otro lado, y la gente muerta de la risa. A mí no me parecía nada divertido, gritaba del miedo que me daba. Pero enseguida logró volver a la silla y agarrarse a la brida, cayéndose primero de un lado y luego del otro, y al cabo de un momento dio un salto y dejó caer la brida y se puso en pie, con el caballo corriendo como un loco. Ahí se quedó, en pie, dejando que el caballo corriese tan tranquilo, como si nunca hubiera estado borracho en la vida, y después empezó a quitarse la ropa y tirarla al suelo. Se quitó tantas cosas que prácticamente llenaban el aire, y en total soltó 17 trajes, y ahí se quedó, esbelto, bien parecido, vestido de la forma más bonita y llamativa del mundo, y le dio al caballo con el látigo para hacerle correr todavía más, y después se bajó de un salto, hizo una reverencia y se fue bailando a los vestuarios, y todo el mundo venga a gritar de asombro y de alegría. Entonces el jefe de pista vio que le habían engañado, y creo que nunca he visto a un jefe de pista tan desanimado. Pero si era uno de sus propios hombres. Se le había ocurrido aquella broma por su cuenta, sin decírselo a nadie. Bueno, yo también me sentía bastante tonto por haberme dejado engañar, pero no hubiera querido estar en el lugar de aquel jefe de pista ni por $1000. No sé, quizá haya circos mejores que aquel, pero todavía no he visto ninguno. En todo caso, para mí era buenísimo, y cuando vuelva a encontrármelo, puede contar con este cliente en cuanto lo vea. Bueno, aquella noche tocaba nuestro espectáculo, pero no había más que 12 personas, justo lo suficiente para pagar los gastos. Y se estuvieron riendo todo el tiempo, con lo que el duque se cabreó, y encima todos se marcharon antes de que terminara la obra, salvo un muchacho que se había quedado dormido. Así que el duque dijo que aquellos campuzos de Arkansas no entendían a Shakespeare. Lo que les gustaba eran las bufonadas, según parecía. Dijo que ya veía por dónde respiraban, así que a la mañana siguiente consiguió unas hojas grandes de papel de envolver y pintura negra, preparó octavillas y las distribuyó por todo el pueblo. Las octavillas decían: en la sala del juzgado, solo 3 noches, los actores de fama mundial, David Garrick el joven y Edmund King el viejo, de los teatros de Londres y del continente, en su emocionante tragedia de El camelopardo del rey o la realeza sin par, entrada 50 centavos. Y al final, la línea más grande de todas que decía: prohibida la entrada de señoras y niños. Vale, dijo, si con esto último no vienen, entonces es que no conozco Arkansas. Capítulo 23. El rey y él estuvieron trabajando todo el día, montando un escenario y un telón y una fila de velas para que hicieran de candilejas, y aquella noche la sala se llenó de hombres en un momento. Cuando ya no cabían más, el duque dejó la taquilla, dio la vuelta por detrás, subió al escenario y se puso delante del telón, donde soltó un discurso en el que elogió la tragedia y dijo que era la más emocionante jamás vista, y después, dándose aires con la tragedia y con Edmund King el viejo, que iba a interpretar el principal papel, y cuando por fin los tuvo a todos impacientes porque empezase, corrió el telón y al momento siguiente apareció el rey a 4 patas, desnudo, pintado por todas partes de anillos y rayas de todos los colores, espléndido como un arco iris. Era una verdadera locura, aunque muy divertido. El público casi se murió de la risa, y cuando el rey terminó de hacer piruetas y desapareció detrás del escenario, se puso a gritar y aplaudir, a patear y a carcajearse, hasta que volvió y lo repitió, y después todavía le obligaron a repetirlo otra vez. Yo creo que hasta una vaca se habría reído con las tonterías que hacía aquel viejo idiota. Después el duque bajó el telón,
hizo una reverencia al público y dijo que la gran tragedia solo se interpretaría 2 noches más, por tener compromisos urgentes en Londres, donde estaban vendidas todas las entradas en Drury Lane. Y después hizo otra reverencia y dijo que si había logrado que se divirtieran y se instruyeran, les agradecería mucho que se lo mencionaran a sus amigos para que también fueran a verla. Y 20 voces gritaron: «¿Cómo? ¿Ha terminado? ¿Eso es todo?». El duque va y dice que sí. Entonces se armó una buena. Todo el mundo se puso a gritar: «¡Estafadores!», y se levantó furioso y se lanzó hacia el escenario los actores trágicos. Pero un hombre corpulento y de buen aspecto saltó a un banco y gritó: «¡Calma! Solo una palabra, caballeros», y se detuvieron a escucharlo. «Nos han estafado y estafado bien, pero no queremos que todo el pueblo se ría de nosotros, creo yo, y que nos den la lata toda la vida. No, lo que queremos es irnos de aquí con calma para hacer una buena propaganda del espectáculo y engañar al resto del pueblo. Entonces estaremos todos en las mismas. ¿No os parece lo más sensato?». «Seguro que sí, tiene razón el juez», gritaron todos. «Bueno, pues entonces ni palabra a nadie de esta estafa. Todo el mundo a casa a decirles a los demás que vengan a ver la tragedia». Al día siguiente en el pueblo no se hablaba más de lo espléndida que había sido la función. La sala volvió a llenarse aquella noche y la estafa se repitió igual que la anterior. Cuando el rey, el duque y yo volvimos a la balsa, cenamos todos, y al cabo de un rato hicieron que Jim y yo la sacáramos flotando hasta la mitad del río y la escondiéramos unas 2 millas abajo del pueblo. La tercera noche la sala volvió a llenarse, y aquella vez no había espectadores nuevos, sino gente que ya había venido las otras 2. Me quedé con el duque en la taquilla y vi que todos los que pasaban llevaban los bolsillos llenos o algo escondido debajo de la chaqueta, y también me di cuenta de que no olían precisamente a rosas, ni mucho menos. Olí huevos podridos por docenas, coles podridas y cosas así, y si alguna vez he olido a un gato muerto, y aseguro que sí, entraron 64 de ellos. Aguanté un momento, pero era demasiado para mí, no podía soportarlo. Bueno, cuando ya no cabía ni un espectador más, el duque le dio a un tipo $1/4. Le dijo que se quedara en la taquilla 1 minuto y después fue hacia la puerta del escenario, conmigo detrás. Pero en cuanto volvimos la esquina y quedamos en la oscuridad, va y me dice: «Ahora echa a andar rápido hasta que ya no queden casas y después corre hacia la balsa como alma que lleva el diablo». Así lo hice y él igual. Llegamos a la balsa al mismo tiempo y en menos de 2 segundos íbamos deslizándonos río abajo en la oscuridad y el silencio, avanzando hacia la mitad del río, todos bien callados. Calculé que el pobre rey lo iba a pasar muy mal con el público, pero ni hablar. 1 minuto después salió a 4 patas del wigwam y dijo: «Bueno, ¿cómo has salido esta vez, duque?». Ni siquiera había ido al pueblo. No encendimos ni una luz hasta que estuvimos unas 10 millas más abajo del pueblo. Allí cenamos, y el rey y el duque se desternillaron de la risa por la forma en que habían engañado a aquella gente. El duque decía: «Pardillos, paletos, ya sabía yo que los de la primera sesión no dirían nada y dejarían que engañásemos al resto del pueblo, y sabía que se iban a vengar la tercera noche, pensando que les había llegado la vez a ellos. Bueno, ya les llegó, y daría algo por saber cómo se lo van a tomar. Ya me gustaría ver cómo van a aprovechar la oportunidad. Siempre se pueden ir de merienda si quieren. Llevaron bastantes provisiones». Aquellos sinvergüenzas habían sacado $465 en 3 noches. Yo nunca había visto entrar el dinero así, a carretadas. Después, cuando ya se habían dormido y roncaban, Jim va y me dice: «¿No te extraña cómo se porta ese rey, Huck?». «No», respondí, «nada». «¿Por qué no, Huck?». «Bueno, pues no, porque lo llevan en la sangre. Calculo que son todos iguales». «Pero, Huck, estos reyes nuestros son unos sinvergüenzas. Eso es lo que son, unos sinvergüenzas». «Bueno, eso es lo que decía.
Todos los reyes son prácticamente unos sinvergüenzas, que yo sepa. ¿Es verdad? No tienes más que leer lo que han hecho para enterarte. Fíjate en Enrique VIII. Este nuestro es un superintendente de escuela dominical a su lado. Y fíjate en Carlos II y Luis XIV y Luis XV, y Jacobo II, y Eduardo II y Ricardo III, y 40 más, además de todas aquellas septarquías sajonas que andaban por ahí en la antigüedad armando jaleos. Pero tendrías que haber visto al tal Enrique VIII cuando estaba en forma. Era una joya. Se casaba con una mujer nueva cada día y le cortaba la cabeza a la mañana siguiente, y le importaba tanto como si estuviera pidiendo un par de huevos. «Que traigan a Nell Gwyn», decía, se la traían a la mañana siguiente, «que le corten la cabeza», y se la cortaban. «Que traigan a Jane Shore», decía, y ahí llegaba, y a la mañana siguiente, «que le corten la cabeza», y se la cortaban. «Que traigan a la bella Rosamund», y la bella Rosamund respondía a la campana, a la mañana siguiente, «que le corten la cabeza». Y hacía que cada una de ellas le contase un cuento cada noche, y así hasta que reunió 1001 cuentos, y entonces los metió todos en un libro y lo llamó el Libro del Juicio, que es un buen título y que lo aclara todo. Tú no conoces a los reyes, Jim, pero yo sí. Este pícaro nuestro es uno de los más decentes que me he encontrado en la historia. Al tal Enrique le da la idea de que quiere meterse en líos con este país. ¿Y qué hace? ¿Avisa de algo? ¿Se lo dice al país? No. De golpe va y tira por la borda todo el té que hay en el puerto de Boston y se inventa una declaración de independencia y les dice que a ver si se atreven. Así era como hacía él las cosas. Nunca le daba una oportunidad a nadie. Sospechaba algo de su padre, que era el duque de Wellington. ¿Y qué hace? ¿Le dice que se presente? No, lo ahoga en una barrica de malvasía. Imagínate que alguien dejase dinero olvidado donde estaba él. ¿Qué hacía? Se lo guardaba. Imagínate que tenía un contrato para hacer algo y le pagabas y no te quedabas ahí sentado a ver cómo lo hacía. ¿Qué hacía él? Siempre lo contrario. Imagínate que abría la boca. ¿Qué pasaba? Si no la cerraba inmediatamente, soltaba una mentira por minuto. Así era de bicho el tal Enrique, y si hubiera estado él con nosotros en lugar de nuestros reyes, habría estafado a ese pueblo mucho más que los nuestros. No digo que los nuestros sean unos corderitos, porque no lo son y sería mentir, pero no son nada en comparación con aquel viejo cabrón. Lo único que te digo es que los reyes son los reyes y hay que dejarles un margen. Así en bloque son bastante gentuza. Es por cómo los crían. Pero este apesta como un maldito, Jack. Pues igual que todos, Jim. Nosotros no podemos evitar que los reyes huelan así. La historia no nos dice cómo evitarlo. Pero el duque resulta como más simpático en algunas cosas. Sí, los duques son diferentes, pero no mucho. Este es una cosa media para duque. Cuando está borracho, un miope no podría distinguirlo de un rey. En todo caso, no me apetece conocer a más tipos de estos, Jack. Con estos me basta y me sobra. Igual me pasa a mí, Jim, pero nos han caído encima y tenemos que recordar lo que son y tener en cuenta las cosas. Ya me gustaría enterarme de que en algún país ya no quedan reyes. ¿Para qué contarle a Jim que no eran reyes ni duques de verdad? No habría valido de nada. Además, era lo que yo había dicho. No se los podía distinguir de los de verdad. Me quedé dormido y Jim no me llamó cuando me tocaba el turno. Lo hacía muchas veces. Cuando me desperté, justo al amanecer, estaba sentado con la cabeza entre las rodillas, gimiendo y lamentándose. No le hice caso ni me di por enterado. Sabía lo que pasaba. Estaba pensando en su mujer y sus hijos, allá lejos, y se sentía desanimado y nostálgico, porque nunca había estado fuera de casa en toda su vida, y creo de verdad que quería tanto a su gente como los blancos a la suya. Muchas veces gemía y se lamentaba así por las noches cuando creía que yo estaba dormido y decía: «Pobrecita Elizabeth, pobrecito John».
Es muy difícil, creo que nunca os voy a ver más, nunca más. Era un negro muy bueno, el Jim. Pero aquella vez no sé cómo me puse a hablar con él de su mujer y sus hijos, y después de un rato va y dice: Me siento tan mal porque he oído allá en la orilla algo así como un golpe o un portazo hace un rato, y me recuerda la vez que traté mal a mi pequeña Elizabeth. No tenía más que 4 años. Le dio la escarlatina y las pasó muy mal, pero se puso buena. Y un día voy y dije, cierra esa puerta. Y no la cerró, se quedó allí como sonriéndome. Me cabreé y le vuelvo a decir muy alto, voy y dije, ¿no me oyes? Cierra esa puerta. Y ella seguía allí como sonriéndome. Y yo con un cabreo, voy y dije, te vas a enterar. Y voy y le pego una bofetada que la tiro de espaldas. Entonces fui a la otra habitación y tardé en volver unos 10 minutos. Y cuando volví, allí estaba la puerta todavía abierta y la niña allí mismo mirando al suelo y quejándose y llorando. Dios, qué cabreo. Iba a darle otra vez, pero justo entonces, porque era una puerta que se abría hacia adentro, justo entonces va el viento y la cierra de un portazo detrás de la niña. ¡Bum! Y te juro que la niña ni se movió. Casi me quedo sin aliento y me sentí tan... no sé cómo me sentí. Salí de allí todo temblando y voy y abro la puerta muy despacio y meto la cabeza justo detrás de la niña, sin hacer ni un ruido. Y de repente digo, ¡bum!, lo más alto que puedo. Y ni se movió. ¡Ay, Jack! Me eché a llorar y la agarré en brazos diciendo, ¡ay, pobrecita! Que el Señor y todos los santos perdonen al pobre Jim, porque él nunca se va a perdonar mientras viva. Se había quedado sordomuda, Jack, sordomuda del todo, y yo tratándola así. Capítulo 24. Al día siguiente, hacia la noche, amarramos a un islote de sauces en el medio, donde había un pueblo a cada lado del río, y el duque y el rey empezaron a hacer planes para trabajar en aquellos pueblos. Jim habló con el duque y dijo que esperaba que no les llevara más que unas horas, porque le resultaba muy pesado tener que quedarse todo el día en el wigwam atado con las cuerdas. ¿Entendéis? Cuando lo dejábamos, teníamos que atarlo, porque si alguien se lo encontraba solo y sin atar, parecería que era un negro fugitivo, ya sabéis. Así que el duque dijo que efectivamente resultaba muy duro pasarse atado todo el día y que iba a pensar alguna forma de solucionarlo. El tal duque era de lo más listo y pronto se le ocurrió la idea. Vistió a Jim con el disfraz del rey Lear, una bata larga de calicó de cortina y una peluca blanca de crin de caballo, con sus barbas, y después sacó el maquillaje del teatro y le pintó la cara y las manos, las orejas y el cuello, todo de un azul apagado y continuo, como un hombre que llevara ahogado 9 días. Que me cuelguen si no era la visión más horrible que se pueda uno imaginar. Después el duque escribió en una pizarra un letrero que decía: árabe enfermo, inofensivo cuando no se vuelve loco. Y clavó el letrero en un poste y puso el poste a 4 o 5 pies por delante del wigwam. Jim se quedó muy contento, dijo que era mucho mejor que estarse atado años y años todos los días y echarse a temblar cada vez que oía algo. El duque le dijo que hiciera lo que le apeteciese y que si alguien venía a meter las narices, saliera saltando del wigwam y armase un poco de jaleo y pegase un aullido o dos, como si fuera un animal salvaje, y calculaba que se irían y lo dejarían en paz, lo cual era una idea bastante buena. Pero la verdad es que un hombre normal no esperaría a que se pusiera a aullar, pero si no solo parecía que se hubiera muerto, sino algo mucho peor todavía. Aquellos sinvergüenzas querían volver a probar con el sin par, porque dejaba mucho dinero, pero calcularon que no convenía, porque quizá se hubiera corrido ya la noticia. No se les ocurría ningún proyecto que resultara perfecto, así que al final el duque dijo que lo dejaba y que iba a pensarlo 1 hora o 2 y ver si podía organizar algo en el pueblo de Arkansas. Y el rey dijo que él iría a otro pueblo sin ningún plan, pero confiaría en la providencia
para que le diese alguna idea lucrativa. O sea, que calculo que se refería al teatro. Todos habíamos comprado ropa en la tienda de la última parada, y ahora el rey se puso la suya y me dijo a mí que me pusiera la mía. Naturalmente lo hice. La ropa del rey era toda negra y tenía un aire muy elegante y almidonado. Hasta entonces nunca había comprendido yo cómo podía la ropa cambiar a la gente. Antes tenía el aire de ser el viejo sinvergüenza que era en realidad, pero ahora, cuando se quitaba su sombrero nuevo de castor y hacía una reverencia y sonreía, parecía tan elegante y tan piadoso que diría uno que acababa de salir del arca de Noé y que podía haber escrito el Levítico en persona. Jim limpió la canoa y me preparó el remo. En la costa había atracado un barco de vapor más allá del cabo, unas 3 millas arriba del pueblo, que llevaba allí un par de horas, cargando material. Y el rey va y dice: «Ya que voy vestido así, calculo que más vale llegar a St. Louis o Cincinnati o alguna otra gran ciudad. Vamos hacia el barco de vapor Huckleberry, llegaremos al pueblo en él». No hacía falta que me ordenasen 2 veces dar un paseo en barco de vapor. Llegué a la ribera media milla más arriba del pueblo y después bajamos deslizándonos junto al acantilado en el agua tranquila. Enseguida nos encontramos con un joven campesino de aire inocente sentado en un tronco y quitándose el sudor de la cara, pues hacía mucho calor, con un par de maletones de tela en el suelo. «Vamos a atracar», dijo el rey. Obedecí. «¿A dónde va usted, joven?» «Al barco de vapor. Tengo que ir a Orleans». «Suba a bordo», dijo el rey. «Mi criado le ayudará con las maletas. Salta a tierra y échale una mano al caballero, Adolphus». Y vi que ese era yo. Obedecí, y los 3 volvimos a ponernos en marcha. El muchacho estaba muy agradecido. Dijo que el andar con el equipaje con aquel tiempo resultaba muy cansado. Preguntó al rey dónde iba él, y el rey le dijo que había bajado por el río y desembarcado en el otro pueblo aquella mañana, y que ahora iba a recorrer unas millas para ver a un viejo amigo en una finca que había allí. El muchacho dijo: «Cuando lo vi a usted me dije, seguro que es el señor Wills que llega justo a tiempo», pero luego me volví a decir: «No, calculo que no, pues no estaría remando río arriba. No es usted, ¿verdad?» «No, yo me llamo Blodgett, Alexander Blodgett, reverendo Alexander Blodgett, supongo que debería decir, dado que soy uno de los pobres fámulos del señor. Pero también puedo lamentar que el señor Wilkes no haya llegado a tiempo, si es que eso le causa algún perjuicio, aunque espero que no». «Bueno, no es que vaya a perder sus bienes, porque esos le corresponden de todas formas, pero no podrá ver morir a su hermano Peter, cosa que a él quizá no le importe, nadie puede saberlo, pero su hermano habría dado cualquier cosa por verlo a él antes de morir. En estas 3 semanas no ha hablado de otra cosa. No lo ve desde que eran niños y a su hermano William no lo ha visto en su vida. Es decir, ese es el sordomudo, William, que no tiene más que 30 o 35 años. Peter y George fueron los únicos que vinieron aquí. George era el casado. Él y su mujer murieron el año pasado. Ahora solo quedan Harvey y William y, como le decía, no van a llegar a tiempo». «¿Les ha avisado a alguien?» «Oh, sí, hace 1 o 2 meses, cuando se puso enfermo Peter, porque Peter dijo entonces que le parecía como que esta vez no se iba a poner bueno. Ya ve usted, era muy viejo y las chicas de George eran demasiado jóvenes para hacerle mucha compañía, salvo Mary Jane, la pelirroja. Así que se sentía muy solo cuando se murieron George y su mujer, y no parecía tener muchas ganas de vivir. Estaba desesperado por ver a Harvey y de hecho también a William, porque era de esos que no soportan hacer testamento. Dejó una carta para Harvey y dijo que en ella le contaba dónde estaba escondido el dinero y cómo quería que se dividiese el resto de la propiedad para que las chicas de George quedaran bien, porque George no había dejado nada, y aquella carta fue lo único que lograron que escribiese. «¿Por qué cree usted que no ha venido Harvey? ¿Dónde vive?» «Oh, vive en Inglaterra, en Sheffield. Es predicador y no ha vuelto nunca a este país. No ha tenido demasiado tiempo y además, ya sabe, a lo mejor ni siquiera le ha llegado la carta». Una pena que no pudiera vivir para ver a sus hermanos, pobrecillo.
¿Y dice usted que va a Orleans? Sí, pero eso no es más que el principio. El miércoles que viene tomo un barco para Río Janeiro, donde vive mi tío. Es un viaje bastante largo, pero será muy bonito. Ojalá pudiera ir yo. ¿Es Mary Jane la mayor? ¿Qué edad tienen las otras? Mary Jane 19 años, Susan 15 y Joanna unos 14. Esa es la que se dedica a las buenas obras y tiene un labio leporino. Pobrecitas, quedarse así solas en este frío mundo. Bueno, peor podrían estar. El viejo Peter tenía amigos y no van a permitir que les pase nada. Están Hobson, el predicador baptista, y el diácono Lot Hovey, y Ben Racker, y Abner Shackelford, y Levi Bell, el abogado, y el doctor Robinson y sus mujeres, y la viuda Barley, y bueno, montones. Pero esos eran los más amigos de Peter y de los que hablaba a veces cuando escribía a casa. Así que Harvey sabrá dónde buscar amigos cuando llegue. Bueno, el viejo siguió haciendo preguntas hasta que prácticamente se lo sacó todo al muchacho. Maldito si no preguntó por todos y por todo de aquel pobre pueblo, todo lo relativo a los Wilk, y cuál era el negocio de Peter, que era curtidor, y el de George, que era carpintero, y el de Harvey, que era pastor de una iglesia disidente, etcétera, etcétera. Después dijo: ¿por qué quería ir usted a pie todo el camino hasta el barco de vapor? Porque es uno de los barcos grandes de Orleans y temía que no parase allí. Los grandes no paran cuando se los llama. Los de Cincinnati sí, pero este es de St. Louis. ¿Era rico Peter Wilkes? Oh, sí, bastante rico. Tenía casas y tierras, y se calcula que dejó $3,000 o $4,000 en efectivo escondidos en alguna parte. ¿Cuándo dijo usted que había muerto? No lo dije, pero fue anoche. Entonces el funeral será mañana. Sí, hacia mediodía. Bueno, es todo muy triste, pero todos tenemos que irnos en un momento u otro. Así que lo que hemos de hacer es estar preparados, y entonces la paz será con nosotros. Sí, señor, es lo mejor. Mi madre siempre me decía lo mismo. Cuando llegamos al barco casi había terminado de cargar, y enseguida zarpó. El rey no dijo nada de subir a bordo, así que después de todo me quedé sin paseo. Cuando hacía rato que se había ido el barco, el rey me hizo remar otra milla río arriba, a un sitio solitario, y después bajó a la ribera y dijo: «Ahora vuelve corriendo y tráete al duque con las maletas de lona nuevas, y si se ha ido al otro lado, vete allí a buscarlo. Dile que se prepare para venir, pase lo que pase. Vamos, vete». Comprendí lo que estaba preparando él, pero naturalmente no dije nada. Cuando volví con el duque, escondimos la canoa y ellos se sentaron en un tronco, y el rey se lo contó todo, igual que se lo había contado el joven, hasta la última palabra. Y todo el tiempo tratando de hablar como un inglés, y le salía bastante bien para ser un vagabundo. No puedo imitarlo, así que no lo voy a intentar, pero de verdad que lo hacía muy bien. Después dijo: «¿Qué tal te sale el sordomudo, aguas sucias?». El duque dijo que podía confiar en él. Dijo que había hecho el papel de sordomudo en el escenario, así que se quedaron esperando a que llegase un barco de vapor. Hacia la primera hora de la tarde aparecieron 2 barcas, pero no venían de demasiado lejos río arriba. Por fin apareció una grande y la llamaron. Envió la yola y embarcamos. Era de Cincinnati, y cuando se enteraron de que solo queríamos recorrer 4 o 5 millas, se pusieron furiosos y nos maldijeron, y dijeron que no nos desembarcarían. Pero el rey dijo muy tranquilo: «Si los caballeros se pueden permitir $1 por milla cada uno para que los suban y los bajen en una yola, entonces un barco de vapor puede permitirse transportarlos, ¿no?». Así que se ablandaron y dijeron que bueno. Y cuando llegamos al pueblo nos llevaron a la ribera en la yola. Cuando la vieron llegar, unas 2 docenas de hombres bajaron a verla, y cuando el rey dijo: «¿Puede alguno de ustedes, caballeros, decirme dónde vive el señor Peter Wilkes?», se miraron entre sí, asintiendo con las cabezas como diciendo: «¿Qué te había dicho?». Entonces uno de ellos dice con voz muy amable:
Lo siento, caballero, pero lo máximo que podemos hacer es decirle dónde vivía hasta ayer noche. En un abrir y cerrar de ojos el viejo Caraduras se puso a temblar, se dejó caer contra el hombre apoyándole la barbilla en el hombro y llorándole en la espalda, y dijo: «¡Ay, nuestro pobre hermano! Se ha ido y nunca logramos verlo. ¡Ay, esto es demasiado, es demasiado!». Y se da la vuelta lloriqueando y hace una serie de señales idiotas al duque con las manos, y que me cuelguen si el duque no dejó caer una de las maletas y se echó a llorar. De verdad que eran la pareja de estafadores más siniestra que he visto en mi vida. Los hombres formaron un grupo y les dieron el pésame, les dieron todo género de cosas y les subieron las maletas por la cuesta y les dejaron que se apoyaran en ellos y llorasen, y cuando le contaron al rey todos los detalles de los últimos momentos de su hermano, él se lo volvió a contar todo con las manos al duque, y los dos lloraban por aquel curtidor muerto como si hubieran perdido a los 12 discípulos. Bueno, es que si me vuelvo a encontrar algo así, aquello bastaba para sentir vergüenza del género humano.